Hola, en este video voy a enseñarles cómo hacer una fuente de voltaje de 12 voltios fijos. Para ello necesitamos una fuente de poder de 220 voltios a 60 Hz, que es la frecuencia que se utiliza aquí en Ecuador. También necesitaremos un diodo puente para rectificar la onda y, y polarizar la corriente. También capacitores y transistores. En este caso necesitamos transistores 78 LM7812 para el positivo y el transistor LM7912 para el negativo. Iniciamos. Primero haremos la simulación y después un video de cómo queda la fuente. Abrimos Multisim para realizar nuestro circuito y posteriormente hacer la simulación de los voltajes, intensidades. Primero un nuevo archivo. Primeramente insertamos la fuente de poder que se encuentra en esta parte donde dice colocar fuente de poder y una fuente de AC de corriente alterna. Colocamos y vamos a modificar. Para modificar damos doble clic, cambiamos los 120 voltios a 220. La frecuencia seguirá siendo la misma. Aplicamos a aceptar. Ahora nos dirigimos a Basic Virtual para insertar un transformador. Necesitamos un transformador, es este el transformador virtual. Aceptar. Colocamos, cerrar. Como la fuente de poder está en corriente alterna, no importa la polaridad, así que podría ir la pata positiva hacia acá y la pata negativa hacia el otro lado. No importa, pueden invertirse, la pata negativa hacia acá arriba y la pata positiva hacia abajo. Ahora, ¿cómo comprobamos cuánto voltaje tenemos? La mayoría de los transformadores vienen con un devanado que transforma los 220 voltios a una salida de tab central a cualquiera de los tab extremos nos da 12 voltios, y al conectar los dos en serie nos daría 48 voltios. Vamos a ver, aquí tenemos un devanado de 2. Vamos a probar con un multímetro. Colocamos el multímetro. Para girar cualquier elemento solamente damos clic, control R, y el elemento se gira 90 grados. Vamos a colocar aquí una pata. También necesitamos una tierra. Siempre es necesario la tierra para que nuestro circuito funcione, si no nos saldrán errores. Vamos a pulsarse ground, aceptar. Colocamos la tierra, cerrar. La tierra es la pata del tab central, esa es tierra. Ahora vamos a probar cuánto voltaje tenemos. También vamos a probarle aquí, o como si quisiéramos conectar en serie, debería ir la pata del multímetro, vendría la patita de acá para ver cuánto voltaje tenemos en serie con 220 voltios. Vamos a dar la simulación, damos doble clic al multímetro y pueden ver aquí, pero esta es corriente continua y aún no hemos conseguido la corriente continua. Vamos a corriente alterna. Podemos ver que tenemos un voltaje de 54.994 voltios. Y ese no es el voltaje que necesitamos. Nosotros necesitamos 24 voltios, perdón. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a poner stop y vamos a modificar el devanado. Aquí necesitamos donde dice razón de vueltas primario a secundario. Vamos a poner 5. Aceptar. Ahora vamos a comprobar cuánto voltaje estamos consiguiendo
a la salida del transformador. Doble clic. Podemos ver que tenemos 29.998 voltios, que es los 22 a 24 voltios que comúnmente vienen los transformadores de 220 voltios, pero al conectar en serie. Como simplemente es para una simulación, vamos a utilizar el tab central con el tab extremo que tenemos el voltaje de los 22 voltios. Listo. Ahora, una vez comprobado eso, podemos suprimir stop y ponemos suprimir al multímetro. Ahora necesitamos rectificar la onda. Para ello necesitamos un diodo puente. El diodo puente en este caso es el FWB. Aceptar y colocamos. Cerrar. Como la corriente aún sigue siendo alterna, no importa la polaridad. Así que la pata del tab extremo puede venir hacia acá, hacia la de arriba. Siempre las entradas o salidas son las patitas que se encuentran aquí en el eje transversal. Ahora también necesitamos otra que venga a tierra. Y la onda va a salir rectificada, el lado positivo hacia la derecha y el lado negativo hacia la izquierda. Ahora necesitamos capacitores para incrementar un poco el voltaje y también eliminar ruidos. Nos dirigimos a la parte de acá. Vamos a insertar capacitores. En este caso son capacitores electrolíticos que tienen polaridad, hay que tener en cuenta. Vamos a utilizar de microfaradios, aceptar. Necesitamos 4 capacitores. Insertamos uno. Dejamos un pequeño espacio aquí porque aquí vendrá el transistor. Y en la parte de abajo vendrá el transistor negativo. Ahora bien, aún no les vamos a dar los valores a los capacitores. Primero vamos a insertar todos los componentes necesarios para hacer la simulación. Ahora necesitamos los transistores. Para ello nos dirigimos a la parte de aquí, donde dice colocar componente de potencia. Luego vamos a, como nuestro deber aquí, lo que queremos conseguir es regular un voltaje. Necesitamos un regulador de voltaje. Vamos a buscar el LM7812. Aquí está. El M7812, aceptar. Recuerden que el LM7812 es para la parte positiva. Y el LM7912 es para la parte negativa. Tampoco tienen que tomar muy en cuenta las entradas y las salidas y cuál es GND. Tampoco debemos equivocarnos en los transistores al conectar. Vamos a girar los transistores como les había dicho antes, control R. Giramos. Listo. Ahora aún no es necesario dar los valores a los capacitores. Primero vamos a hacer las conexiones. La conexión les había dicho antes que aquí viene la positiva. La positiva del diodo nos sale por esta pata extrema lateral derecha. Va a ir al positivo del capacitor. Bien, ahora la parte negativa. La parte negativa del capacitor va a ir a tierra.
tierra aquí. Ahora, la parte negativa del capacitor que se encuentra en la parte inferior va a ir a la pata negativa de la salida del diodo aquí. Y la parte positiva de este capacitor irá a tierra, para que así se pongan en paralelo los dos capacitores. Ahora, hay que tomar en cuenta, les había dicho que los transistores tienen un voltaje de entrada y también tienen tierra, que es la pata de en medio, y la patita lateral derecha es el voltaje de salida. Entonces vamos a conectar voltaje de entrada al positivo, voltaje de salida al otro capacitor. Y la tierra vendrá hacia acá, hacia donde estamos tomando nuestro punto de referencia de tierra, que viene hasta acá. Ahora, en la parte inferior, el LM7912 también tiene el voltaje de entrada negativo, así que vendría el voltaje de entrada negativo hacia aquí. La salida del voltaje vendría hacia el capacitor y la tierra vendría unida hacia este otro capacitor aquí. Bien, vamos a continuar con esto. Vamos a conectar del capacitor a tierra, el otro capacitor a tierra. Aquí vamos a conectar en paralelo los dos capacitores con el voltaje de salida del transistor. Lo mismo hacemos con la parte superior. Colocamos tierra. Listo. Ahora vamos a darles los valores. Por ejemplo, el transistor LM7812 soporta un voltaje de entrada máximo de 35 voltios. Así que cuando salga de aquí los 12 voltios, los 24 voltios, perdón, continuarán. Y en esta parte del capacitor se elevará un poco el voltaje. Pero no, hay que revisar antes, hay que hacer la simulación y revisar cuánto voltaje está llegando al transistor, porque no debe superar los 35 voltios. Vamos a cambiar. Este capacitor podemos dejarle en un rango de 1000 a 3000 microfaradios. En mi caso pondré 1000 microfaradios. En el de abajo, que se encuentra conectado en paralelo, será de 1000. Ahora, en la parte derecha leí un datasheet en el que está los voltajes en los que, perdón, los capacitores que se pueden colocar después de el transistor. Por ejemplo, aquí podemos colocar desde 1 hasta 3.3 microfaradios. Pregunté sobre un microfaradio y no encontré, así que compré uno de 3.3 microfaradios, que es lo máximo. También el de acá, 3.3 microfaradios. Y el último también puede estar de entre 1 y 3.3 microfaradios. Le dejaré en 1 microfaradio. Perdón, me equivoqué. Aquí no es 3.3, es de 0.1 a 0.33. El que yo conseguí es de 0.33. 0.33 microfaradios. También cambiamos el de abajo, que se encuentra en paralelo.
0.33. Listo. Revisamos que estén todas las conexiones bien. Positivo, entrada, positivo el capacitor, tierra, a tierra, a tierra, a tierra, voltaje negativo, negativo del capacitor, entrada al transistor negativo, salida, a la salida del voltaje negativo, al capacitor, la entrada negativa, Ahora bien, vamos a hacer la simulación. Colocamos ejecutar y vamos a ver cuánto voltaje tenemos. Primero vamos a comprobar cuánto voltaje está llegando al transistor. Vamos a aumentar un poco la fuente para que se pueda visualizar cuánto voltaje tenemos. Aceptar. Podemos ver que está ingresando un voltaje de 30.2 voltios. Eso quiere decir que se encuentra bien en rango, ya que el transistor soporta máximo 35 voltios, entonces está bien. Vamos a ver cuánto tenemos de voltaje de salida. Ahora aumentamos la fuente. Aceptar. Ahora, vemos que en la salida está saliendo 12.6 voltios en corriente. Pueden ver que ya no es AC, sino es DC, corriente continua. Hemos polarizado la corriente y hemos rectificado las ondas. Y mediante el transistor, tenemos un voltaje estable que es en este caso 12.6. Para conseguir un voltaje menor de este, simplemente podemos hacer un divisor de voltaje. Tenemos el voltaje, también existe corriente, calculamos la corriente y la resistencia será el voltaje sobre la intensidad. Y tendremos nuestra resistencia. Colocamos en el divisor de voltaje para conseguir lo que necesitamos. Ahora bien, una vez hecho esto, detenemos. Vamos a ver cuánto influye al poner los 3000 microfaradios, que es el máximo. Vamos a cambiar. En vez de 1000 pondremos 3000 microfaradios. Ahora vamos a hacer la simulación. Como podemos ver, no ha variado nada. Tenemos 30.2.3 de voltaje. Está oscilando entre 30 y 30.3. Entonces sigue siendo el voltaje necesario, que es el máximo para el transistor. Al momento de comprar los materiales, hay que tomar en cuenta que aquí al capacitor está ingresando 24 voltios directos de corriente alterna. Así que es necesario comprar capacitores que soporten 30, 40, 50 voltios. Lo mismo los capacitores, de acá. Eso es todo. Ahora voy a proceder a indicarles un video en donde ya tengo armado el circuito y voy a comprobar con el multímetro que todo lo que está aquí en la teoría funciona en la práctica. Gracias. Como les había dicho, ahora les voy a indicar el video de cómo quedó el circuito armado. Aquí tengo el transformador, que es un transformador que funciona a 110 y a 220 voltios.
En este caso le probaré a 110 voltios, ya que el circuito también va a funcionar. Está diseñado para 220 voltios, pero a 110 también tiene que funcionar. Así que cuando conectemos a 220 voltios, es necesario conectar estos dos cables verdes, conectarlos en serie a esta tierra. Luego viene el cable positivo. Como aquí no importa la polaridad porque aún sigue siendo corriente alterna, puede venir a cualquiera de las entradas del puente de diodos. Aquí nos indica a los lados que es corriente alterna y la salida es positiva y negativa. Luego, como estaba en el diagrama que acabé de hacer, vienen los voltajes a los transistores de 1000 microfaradios, perdón, a los capacitores de 1000 microfaradios. Posteriormente pasa el voltaje a los transistores. Este es el transistor positivo, el LM7812. Sigue el voltaje a los otros transistores de menos capacidad. Y aquí están las salidas para medir los voltajes. Tengo también un multímetro para comprobar que sí funciona, que deberían salir los 12 voltios o oscilar entre ese voltaje. Ahora voy a proceder, voy a conectar el transformador a una fuente de 110. Acabo de conectar. Se escucha un pequeño sonido de que el transformador ya está funcionando. Ahora, ¿cómo sabemos que está funcionando? Entonces voy a conectar. Aquí se encuentra aún en 0 voltios, aún no mide. Voy a conectar una de las patas, ya le tengo conectada. Ahora la siguiente. Perdón, pero se movía mucho los cables. Listo, ahora sí. Vamos a ver, acabo de conectarle allí, también está conectado acá. Y el voltaje de salida es de 11. Los cables están moviéndose, así que no me da una lectura exacta. Pero pueden observar que el voltaje ya casi se mantiene estable. Es simplemente que ahí, ese es el voltaje, justo casi lo que nos había salido en la simulación. En la simulación decía que era 12.6 voltios, 12.06. Aquí es 12.04. Hay una pequeña diferencia entre la teoría y la práctica. Así que eso es todo. Y espero que les vaya bien en su proyecto de electrónica. Gracias.